Hoy es la clase dominical y a todos los que habéis venido, ah, tanto como Daola y también los monjes, monjas, los estudiantes, laicos, habéis dejado vuestros trabajos de lado y otras tareas dominicales para venir aquí dándole mucha importancia a estas enseñanzas. Así que a todos me gustaría deciros buenos días y rezar para que vuestras acciones sean Dharma y que vuestro Dharma sea camino y que pronto logréis el estado de la budeidad y que encontréis un camino que esté impregnado por la compasión, por la bodhicitta y que generéis todas las realizaciones de los caminos que no hayáis realizado, los que hayáis realizado aumenten más y más, finalmente logréis la iluminación. Así que esto es mi saludo mañanero para todos vosotros. Ah, Hoy vamos a hablar sobre... hay muchas cosas de las que queremos hablar. Cada una es más importante que la siguiente. Hemos estado hablando sobre las palabras de mi amable maestro. También eh, tam- también hemos estado hablando sobre la bodhicitta, cómo se genera, cómo se mantiene, cómo se aumenta. Eh, También en este lugar donde vive nuestro maestro, el Dalai Lama, tenemos también muchas tareas importantes, muchas clases importantes. Y también se acercan estas enseñanzas sobre las cuatro nobles verdades y sus 16 aspectos. Y y también sobre los 37 factores de la iluminación. Y para nosotros generar estas etapas del camino tan especiales que pertenecen al Sutra y al Tantra, eh, tenemos que aprender también los caminos desde el punto de vista del Tantra de Vyasamaya. Y nosotros normalmente tenemos estas enseñanzas de introducción al budismo y el objetivo principal es lograr la iluminación y la omnisciencia, la liberación y la omnisciencia. Y para ello nosotros seguimos los consejos de nuestro amable maestro. La Machamukhapa nos ha dejado estas etapas del camino, nos ha enseñado eh, y nosotros aprendemos estas enseñanzas en la clase y después tenemos también tiempo para para hacer preguntas y tener respuestas. Este es nuestro objetivo para esta clase. Eh, pero nosotros tenemos estas clases a diario también, no solamente, y también estas clases dominicales todos los domingos. Y entonces, esta es la clase donde nosotros aprendemos las palabras de mi amable maestro, este texto de... pero hoy han venido muchos españoles, muchas españolas. De- ¿Cuántos quedáis en Dharamsala? Mira. Entonces vamos a hablar, hoy se van ellos, así que vamos a hablar sobre las cuatro nobles verdades y los 37 factores de la iluminación. ¿Podéis alguno repartir los textos? No, conjugo. conjugo mare mare tipo y cuba. Me pregunta si queréis, pero le digo no que está en tibetano, pero todo lo tenéis en español. Entonces, como este texto seguramente ya lo tenéis, pues miradlo de dos en dos. Porque seguramente solo hemos hecho 53 fotocopias, 52. Así que aquí podéis ver de una manera resumida
lo que es simplemente el esquema de estas enseñanzas. Eh, Aquí vamos a ver los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades que son muy importantes. El Buda Sakyamuni primero generó la bodhicitta, después durante 3 incontables eones estuvo acumulando méritos y finalmente se iluminó y después giró la rueda del Dharma. Bueno, vamos a hacer fotocopias porque no dan para todos. Son muchas personas. Así que como estos 16 aspectos de las cuatro nobles verdades son tan importantes, el Buda, de entre todos los distintos dharmas que podía haber enseñado, lo primero que explicó fue, bueno, el primer momento cuando él se iluminó, él dijo, he encontrado un dharma profundo y calmo, luminoso y no compuesto. He encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A quien quiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Entonces él decía, he encontrado este Dharma, esta comprensión que es como un néctar, pero es tan profundo, tan difícil, nadie lo va a entender. Así que es mejor que yo me quede meditando en el bosque solo. Entonces eso tiene mucha importancia. Él pensó, primero, no es mejor no enseñar el Dharma. Y después, eh, hubo unos discípulos que le suplicaron que enseñara las enseñanzas mediante los distintos modos de súplicas. Sí, porque ellos es difícil que los discípulos pudieran comprender este Dharma tan profundo, pero vinieron y estos primeros discípulos le pidieron que por favor girarase la rueda del Dharma, que significa dar enseñanzas. Entonces él no explicó primero lo más profundo, sino lo más sencillo. Y después, poco a poco, fue fue explicando las etapas del camino profundas y extensas. Y después a las personas que tenían sus continuos mentales madurados, les explicó también el Tantra. Primero explicó de una manera más sencilla, que es lo que cuando dice profundo y calmo se refiere al primer giro de la rueda del Dharma. Después cuando dice sin elaboraciones mentales se refiere al segundo giro de la rueda del Dharma. Y cuando dice luminoso y no compuesto se refiere a las bases del Tantra, a esta mente luminosa, a la mente de la luz clara. Así que en esta pequeña estrofa podemos encontrar todas las enseñanzas del Buda. Y la primera parte, profundo y calmo, se refiere, como hemos dicho, al primer giro de las ruedas del Dharma, a las cuatro nobles verdades. A estas cuatro nobles verdades de las que hemos estado hablando hoy. Entonces, Buda, al principio, cuando explicó el Dharma, habló sobre la presentación de las bases. Y en esta presentación de las bases se encontraban las cuatro nobles verdades. También en la alabanza a los 17 panditas de Nalanda, escrita por su santidad el Dalai Lama, encontramos también una estrofa que dice, al comprender el significado de las dos verdades, el modo en que las bases existen, nos cercioramos por medio de las cuatro verdades de cómo llegamos a la existencia cíclica y de cómo la dejamos, conducida por una cognición válida. Nuestra fe en los tres refugios será firme. Bendecidme para que plante la raíz del camino a la iluminación. Así que lo que habla es que primero podemos comprender las cuatro nobles verdades y después, una vez que comprendemos estas cuatro nobles verdades, podemos comprender cómo giramos en el samsara y después cómo entramos, que es a través de la ignorancia, y cómo la dejamos, que es a través del conocimiento sobre el modo de existencia de los fenómenos. Así que necesitamos que conocer las bases del camino a la liberación. Es como un fundamento para las enseñanzas. Para poder conocer estas bases,
En la sabiduría fundamental se habla de la liberación y el cautiverio. De la liberación y el cautiverio. Cuando dice cautiverio, ¿qué significa? Significa que nosotros estamos cautivos en el samsara debido al karma, las emociones nocivas. Si nosotros nos eliminamos de estas cadenas que son el karma y las emociones nocivas, nos liberamos del samsara. Entonces, por eso dice Nagarjuna, dice acabar con el karma y las aflicciones es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Entonces, cuando decimos liberación y cautiverio, son dos. Y cuando hablamos de las cuatro nobles verdades, tenemos cuatro. Pero tenemos dos verdades que pertenecen al lado del cautiverio y dos verdades que pertenecen al lado de la liberación. Las que pertenecen al lado de la cautiveria son la verdad del origen del sufrimiento, que sería lo que nos cautiva, y la verdad del sufrimiento, que sería el resultado de nuestro cautiverio. Y después estas serían las verdades del lado aflictivo. Y después la liberación. ¿De qué nos liberamos? Nos liberamos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos liberamos de la causa del sufrimiento, que son, como hemos dicho, estas acciones, el karma, la huella que han dejado nuestras acciones, que es este karma, esta configuración kármica nuestra. Y también las emociones nocivas, las aflicciones. Así que las dos verdades que pertenecen a la liberación son la verdad del camino y la verdad de la cesación, que son las verdades del lado puro. Así que de esta manera podemos resumir las cuatro nobles verdades en estos dos lados. ¿Qué también podemos decir? Que la verdad del origen del camino, que es el karma, y las emociones nocivas son la causa y el sufrimiento es el resultado. Podemos hacer también esta relación causal entre cada una de los dos pares de verdades. También en el ornamento de la realización clara dice que del lado aflictivo tenemos el lado de la causa del cautiverio, que sería el origen del sufrimiento, que se refiere al karma, a las emociones nocivas, y del lado del resultado tenemos el sufrimiento. Así que después en el lado puro, tenemos estas verdades que son la verdad. La verdad del camino sería la causa de la verdad de la cesación, de la liberación. Así que también podemos hacer esta relación causal. Por eso dice, este es, en el ornamento de la realización clara de Maitreya, dice, este es el modo en que se presentan primero el sufrimiento, etcétera, presentando primero el efecto y después la causa. Así que incluso los científicos ahora, cuando hacen pruebas, hablan sobre que el modo de existencia de los fenómenos de una manera que no existe manera verdadera. Entonces, también en el Uttara Tantra, Maitreya también menciona que el sufrimiento es como una enfermedad, y después tenemos que reconocerlo, reconocer nuestro sufrimiento como si fuera una enfermedad, y después la causa de la enfermedad es lo que tenemos que abandonar, y después tenemos que mediante un tratamiento llegar a la curación. Y del mismo modo, el sufrimiento es como la enfermedad, el origen del sufrimiento es como la causa de la enfermedad, el camino, la verdad del camino es como el tratamiento, y la curación de la enfermedad sería como la cesación, como llegar a la verdad de la cesación. En este mundo, la mayoría de la gente tenemos experiencias sobre haber estado enfermos alguna vez. Hemos estado enfermos, y por eso ponemos este ejemplo, que después, si lo ponemos
Y si lo aplicamos a las cuatro nobles verdades, vemos que se refiere al sufrimiento, al origen del sufrimiento, al, a la cesación y al camino. Entonces, cuando dice debemos conocer la enfermedad, en esto también Buda nos dijo tenemos que comprender la verdad del sufrimiento. Y después cuando dijo tenemos que comprender el origen del sufrimiento, que tenemos que abandonar el origen del sufrimiento. Entonces, del mismo modo, nosotros tenemos que reconocer que en nuestra continua mental esta configuración kármica y las emociones negativas son las causas del sufrimiento y abandonar estas causas. Mm, Así que, y después tenemos que, eh, para poder eliminar este origen del sufrimiento, tenemos que comprender que la causa del sufrimiento, la raíz del sufrimiento es la ignorancia. Y por eso, por mucho que nosotros hagamos postraciones, giremos alrededor de los templos, hagamos ofrendas, etcétera, con esto solamente no vamos a poder eliminar la ignorancia. Para ello, a ver si consigues una... ¿Tienes el radio? Sí. Vale, genial. 95. 90.5. Así que en este mundo tenemos muchos diferentes hospitales que sirven para curar las enfermedades del cuerpo. Pero en todas las religiones, sea cual sea, tanto si son musulmanes o son judíos o son budistas, etcétera, son como si fueran hospitales de la mente. Hay distintos hospitales físicos que sirven también para curar diferentes enfermedades, también distintos tratamientos, distintos médicos, etcétera. Del mismo modo, también las distintas religiones tienen distintos métodos también para lograr el sufrimiento, eliminar el sufrimiento que nosotros no deseamos y para lograr la felicidad que sí que deseamos. Desde el punto de vista del budismo, decimos que el sufrimiento viene viene sobre la base de nuestra mente. Si nosotros podemos eliminar los orígenes del sufrimiento que están en nuestra mente, vamos a lograr una felicidad inmensa que va también a abarcar a nuestro cuerpo, va a abarcar a ambos, a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Así que en Benarés, el Buda habló por primera vez de las cuatro nobles verdades, giró por primera vez la rueda del Dharma y les dijo, esta es la noble verdad del sufrimiento, esta es la noble verdad del origen del sufrimiento, esta es la noble verdad del camino, esta es la noble verdad de la cesación. Esta fue la primera giro, es la primera rueda que dijo sobre las cuatro nobles verdades, que es la rueda de la naturaleza o de la esencia. Entonces, cuando decía, esto es la verdad del sufrimiento, decía, ¿pero por qué es la verdad del sufrimiento? Dice, ¿por qué surge? Porque surge de nuestro karma y de nuestras emociones aflictivas y porque está incluida dentro del samsara. Y por eso es una verdad del sufrimiento. Y hay tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento, que todos los animales pueden reconocer. Es el sufrimiento obvio, que incluso los cerdos, las vacas, etcétera, lo pueden reconocer. Y después está el sufrimiento del cambio, que al principio empieza como sufrimiento y de manera temporal se cambia a un placer contaminado. Este tipo de sufrimiento solamente lo reconocen los yogis, ya sean budistas o de otras tradiciones. Y después hay este tercer tipo de sufrimiento más sutil, que es aquel que al que Buda se refería de manera más específica cuando decía que debéis conocer el sufrimiento. Y este es el sufrimiento omnipresente, que se refiere a nuestros agregados contaminados. Y después dijo, esta es la verdad del origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento
es la base desde la cual surge todo el sufrimiento. Por eso se le llama el origen del sufrimiento. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al karma, que sería más bien a las huellas que han dejado nuestras acciones en nuestro continuo mental, nuestras acciones del pasado y a nuestras emociones nocivas, como el enfado, los celos, el deseo, etcétera. Entonces, eh, estas acciones son motivadas por las emociones nocivas, así que las emociones nocivas son primarias. Nosotros primero pensamos algo y al pensar en algo generamos una especie de objetivo y una motivación y a partir de eso nosotros actuamos. Por ejemplo, si vamos a una tienda, primero pensamos, voy a ir a la tienda, después corporalmente, físicamente andamos hacia la tienda y después a lo mejor compramos algo. Estas acciones no surgen sin pensar en nada, como por ejemplo las piedras, los árboles, un tronco, etcétera. Los objetos inanimados no tienen motivación y por lo tanto no tienen karma. Ellos no acumulan huellas kármicas por sus acciones. Porque necesitamos que estén motivadas y las acciones negativas están motivadas por las emociones nocivas. ¿Qué son las emociones nocivas? Son factores mentales que, que su, cuya, cuya tarea es que cuando nacen en nuestra mente nos hacen infelices de manera inmediata. Esto es a lo que se le llama emociones nocivas. En cuanto tenemos una emoción nociva, esto nos va a crear problemas. Si no pensamos nada, nos quedamos sin pensar en nada, podemos pensar, yo he nacido y otras personas también han nacido igual, otros animales, otros seres, y yo también me gano la vida como puedo y ellos también. Y así vamos pasando nuestra vida teniendo emociones nocivas burdas. Pero una persona que pudiera pensar de una manera más profunda, pensaría, ¿por qué he nacido? ¿Y qué significa que estoy controlado por el karma, las emociones nocivas? Entonces pensaría en la ley de la causalidad, en las causas y los efectos de una manera más profunda. Así que eso es cuando dice, esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. El karma, las emociones nocivas, son el origen del sufrimiento porque son las causas de todo nuestro sufrimiento. Y ellas están definidas como aquel fenómeno que está incluido dentro del samsara y cuyo efecto es una verdad del sufrimiento. Esto es a lo que se le llama la verdad del origen del sufrimiento. Y si dividimos la verdad del origen del sufrimiento, hay una verdad del sufrimiento que es karma y la verdad del sufrimiento que son emociones nocivas. Entonces, bueno, si nos quedamos solamente con estas dos verdades, pensaríamos, entonces es que no hay nada que hacer, no podemos hacer nada. Estamos controlados por nuestras karma y nuestras emociones nocivas y no hay nada que hacer. Es que no podemos eliminar nuestro sufrimiento. ¿Hay algún modo de eliminar el origen del sufrimiento? Sí, lo hay. Existe un método. ¿Por qué? Porque el origen del sufrimiento son el karma y las emociones. Y estas emociones nocivas y estas emociones nocivas están basadas en una ignorancia que es una mente incorrecta. Y las mentes incorrectas siempre tienen un antídoto que es una mente correcta que sea directamente contraria. Eh, Maitreya decía, en este mundo, nosotros sabemos que hay gente enferma y que nosotros también podemos enfermar. Y así nosotros nos quedamos pensando, bueno, pues solamente podemos tolerarlo, tener paciencia y no hay nada más que hacer, pues entonces no vamos a curarnos ni vamos a curar a nadie. Pero sí pensamos que hay lugares donde hay tratamientos y todo se puede investigar, tratamientos, etcétera, entonces podremos ayudar. De este mismo modo, nosotros tenemos que ver de dónde viene el sufrimiento. El sufrimiento viene del karma, que del karma viene de las emociones nocivas y esta es de la ignorancia. Podemos eliminar esta ignorancia. Igual que en este mundo hay muchas medicinas que sirven para eliminar las distintas enfermedades.
Mm, En este mundo, también del mismo modo, también podemos utilizar el, la verdad del camino para lograr la verdad de la cesación. Y entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la liberación. Antes que hablábamos de la liberación y el cautiverio, eliminamos el cautiverio y logramos la liberación. Entonces, por eso dice a Nagarjuna, eliminar el karma, las emociones aflictivas, es la liberación. ¿Y cómo se curan los enfermos de padecimientos físicos? Lo hacen a través de un tratamiento y de una medicina. Del mismo modo, nosotros también ponemos antídotos que se refieren a la verdad del camino. Y, después gracias a eso logramos la verdad de la cesación. La verdad de la cesación se define como, como una, una mera cesación que está lograda mediante su logrador, que es una verdad del camino, su logrador, que es una verdad del camino, que es eh, una, una realización clara en la mente, en el continuo de un área, y esta sería, eh, a ver, la verdad, aquí tenemos aquí la ausencia, que es el abandono de los objetos de abandono mediante la verdad del camino, su agente logrador. Esta mente, en- entonces, si nosotros logramos esta cesación completa, entonces logramos los cuerpos de un Buda. Así, así que esto es la verdad de la sensación. Y después tenemos la verdad del camino. Nosotros normalmente llamamos camino a un espacio que nos lleva de un lugar a otro. Por ejemplo, para ir de aquí, de Dharamsala, a Gangi, al pueblo de abajo. Y en este caso nos referimos al camino que nos lleva desde ser una persona ordinaria hasta ser un Buda. En este mundo, al principio, nosotros nacimos del útero de nuestra madre y no sabíamos nada, tampoco no conocíamos ni siquiera a nuestra madre y a nuestro padre. Éramos completamente bobos en ese momento. Pero como teníamos esta inteligencia humana, eh, gracias a nuestra madre, a nuestro padre y a nuestros maestros y maestras, pudimos ir aprendiendo todo lo que no sabíamos. Y podemos llevar podemos llevar una vida superior a la de los animales, a las vacas, los perros, etcétera, gracias a nuestra inteligencia humana. Dentro de los humanos también hay muchos tipos de personas. Hay algunos que tienen que tienen mayor dolor físico, pero no tienen tanto dolor mental. No hay- y también podemos ver que hay muchos distintos tipos de seres, los 6 tipos de seres, pero todos nosotros tenemos la capacidad de aumentar las virtudes de nuestra mente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La naturaleza de nuestra mente es la luz clara. Esta- nuestra Nuestras enfermedades, si fueran inherentes a nuestro cuerpo, entonces no podríamos curarnos. ¿Para qué iríamos a ver al médico si nuestra enfermedad está inherentemente en nuestro cuerpo? Del mismo modo, la mente está enferma con este karma y estas emociones nocivas. Y si estas karmas y emociones nocivas fueran inherentes a nuestra mente, no podríamos eliminarlas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una tela blanca. A lo mejor, si nosotros pensamos que una tela blanca está sucia, la podemos lavar porque pensamos que esta suciedad es adventicia a la mente, al trapo blanco, no es inherente a él. Lo mismo ocurre con el agua, cuando nosotros filtramos el agua, porque los agentes que polucionan el agua no son inherentes al agua, sino que se pueden separar del agua.
son adventicios. Y estas son manchas adventicias que se pueden eliminar y se puede limpiar lo que teníamos al principio. Y de esta manera podemos hacer con nuestra mente. Nuestra mente, por naturaleza, es limpia, es esta luz clara. Y puede ser limpiada de todas estas manchas adventicias que son el karma y las emociones nocivas. Y de esta manera, a través de los distintos caminos de la preparación, de la acumulación de la preparación, de la visión, de la meditación, de no más aprendizaje, podemos realmente llegar a este estado de un Buda en el cual nosotros no tenemos ninguna de estas manchas adventicias. Entonces podemos preguntarnos, algunas personas llegan a la omnisciencia y otras no, y otras se quedan como bobos. ¿Y esto cuál es la diferencia? La diferencia es porque tienen todavía estas manchas adventicias. Mientras tengamos estas manchas adventicias vamos a seguir siendo seres ordinarios y cuando las eliminemos vamos a ir atravesando los caminos hasta lograr finalmente eliminarlas todas y llegar a la omnisciencia. Entonces, primero, como hemos dicho, primero dijo esta rueda Buda sobre las cuatro nobles verdades, hablando sobre la esencia, diciendo esta es la verdad del sufrimiento, etcétera. Después la segunda rueda fue la de la tarea que tenemos que hacer con cada una. Entonces dijo, esta es la verdad del sufrimiento debemos conocerla. Después, esta es la verdad del origen del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento debemos abandonarla. Esta es la que incluye la acción. Y después, la tercera rueda fue la que incluye la acción y el resultado. Entonces aquí decía, el sufrimiento, si nosotros lo eliminamos, va... Si lo eliminamos, algunos pensamos, lo podemos eliminar, pero solamente nos sirve para esta vida. Luego renacemos y en la próxima vida volvemos a tener sufrimiento. Entonces, hay muchos tipos de limpieza del sufrimiento. Entonces, habría una manera temporal de eliminar el sufrimiento, pero si eliminamos el sufrimiento de una manera definitiva, entonces ya no va a volver a aparecer. Si nosotros tomamos un analgésico, nuestro dolor desaparece de manera temporal, pero volverá a aparecer. No es una medicina que elimine el origen de nuestro dolor. Cuando se acabe la acción del analgésico, nuestro dolor volverá a florecer. Así que hay algunas medicinas que a lo mejor pueden eliminar el origen de nuestra enfermedad y curarnos del todo. Y del mismo modo, nosotros queremos eliminar nuestro sufrimiento de manera definitiva. Y de esta manera, la presentación de la verdad del camino del Buda es una verdad del camino que nos lleva a una cesación definitiva, a una eliminación del sufrimiento que ya no va a volver a surgir nunca más. Y por eso debemos que Nagarjuna decía, la eliminación del karma y las emociones nocivas es la liberación. Algunos decían, por ejemplo, eliminar las acciones negativas. Esto es una liberación. ¿Por qué? Porque nos libera de renacer en los reinos inferiores. Pero no para siempre, sino de manera temporal. Entonces, si nosotros queremos tanto, si nosotros nos esforzamos, depende de nuestro objetivo, si nosotros nos esforzamos para lograr una liberación temporal, lograremos esta liberación temporal y si nos esforzamos por una liberación definitiva, lograremos esta liberación definitiva. Entonces, en la tercera rueda, en la que hablaba de la acción junto con el resultado, él dice, esta es la verdad del sufrimiento, la verdad del sufrimiento debe ser conocida, pero no hay nada que conocer. Esta es la verdad del origen del sufrimiento, debe ser abandonada, pero no hay nada que abandonar. Esta es la verdad del camino, que debe ser meditada, pero no hay nada que meditar. Y esta es la verdad de la cesación, debe ser lograda, pero no hay nada que lograr. Entonces hay distintas explicaciones sobre el significado de esta tercera rueda de la acción junto con el resultado. Se explicaría que ya no, una vez que hemos logrado ya la cesación, ya no hay nada que lograr. El Buda lo explicó de una manera muy bonita.
Cuando hablo de los 5 caminos, hablo del camino primero de la acumulación. Primero necesitamos acumular muchos méritos y purificar las otras acciones negativas. Por eso le llamo el camino de la acumulación. Después debemos prepararnos para ver de manera directa la realidad de los fenómenos. Por eso le llama la verdad de la preparación. Y después la visión, el camino de la visión sería este camino en donde realmente vemos la realidad. Y por eso se llama el camino de la visión. Y después meditamos una y otra vez en esta visión directa del modo de existencia de los fenómenos durante el camino de la meditación. Y después cuando ya hemos logrado la cesación, ya no necesitamos que meditar más y por eso se le llama el camino de no más aprendizaje. Así, nosotros podemos pensar a lo mejor. Entonces, el Buda mm, giró la rueda del Dharma en eh, y habló sobre las 4 nobles verdades. Primero sobre la esencia, después sobre la acción y cuando decía la verdad del sufrimiento debe ser conocida, etcétera, y después la rueda de las 4 nobles verdades junto con la acción y el resultado cuando decía la verdad del sufrimiento debe ser conocida pero no hay nada que conocer, etcétera. Entonces ya se acaba, ya no dijo nada más. No, no solo eso. El Buda lo explicó asignándolo a las características de cada una de las 4 nobles verdades. Porque cuando decimos esta es la verdad del sufrimiento, nosotros tenemos que conocer el sufrimiento, pero eso no es fácil. Mm, Y esto, ah, nosotros tenemos muchas eh, igual que en muchos hospitales, miles de medicinas, hospitales, etcétera, para distintas enfermedades, nosotros también tenemos miles de diferentes pensamientos conceptuales que tenemos que eliminar, que son prejuicios, etcétera. Entonces, por eso tenemos que comprender las 4 nobles verdades de una manera más profunda. Y aquí tenemos mm, las cuatro aspectos que corresponden a cada una de las 4 nobles verdades. Así que eh, en el dibujo de ellos están las verdades del lado aflictivo, la verdad del origen del sufrimiento. La del origen del sufrimiento están pintadas en negro y las verdades del lado puro están pintadas en azul. Nosotros, gracias a la verdad del camino, logramos la cesación. Así que por eso primero se habla de la verdad del camino y luego de la cesación. Y arriba pasa lo mismo, primero el sufrimiento y luego de la cesación. Porque, eh, o sea, perdona, al final se hace primero de la cesación y luego del camino, porque primero se pone lo que se va a lograr y después cómo se logra. Entonces, dentro de la verdad del sufrimiento, tenemos las cuatro eh, que tenemos que los 4 aspectos que son pureza, identidad, felicidad y permanencia. Perdón, son transitorio de la naturaleza del sufrimiento, vacío y carente de identidad. Estas son las características y después que sirven para eliminar las 4 concepciones erróneas vale, están aquí. Entonces, aquí digo 4 concepciones erróneas y sus antídotos. Entonces tenemos 4 concepciones erróneas que serían la noción de permanencia, felicidad, pureza e identidad. Entonces tenemos la comprensión de que el sufrimiento es transitorio para eliminar esta concepción errónea de permanencia, comprender que es de la naturaleza del sufrimiento para eliminar la concepción errónea de que el sufrimiento es felicidad, también la concepción de que es vacío para eliminar la concepción de que es puro y la de que carece de identidad para eliminar la noción de que tiene una identidad, una entidad.
Pero cuando decimos vacío aquí, no, no es como que está vacío como un vaso vacío, como una jarra vacío, sino que aquí en este momento, cuando hablamos de que algo es vacío, es, habla de que nosotros cuando vamos cambiando momento a momento, por ejemplo, desde que nacemos hasta ahora, hemos ido cambiando momento a momento. Cuando nací del útero de mi madre, yo no era así, no era así como soy ahora. Y también he ido cambiando mucho desde entonces. Y no es que vaya cambiando cada año, pum, de repente un cambio, sino que si hay un cambio en un año es porque cada mes he ido cambiando. Y si hay ese cambio cada mes es porque cambio cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milisegundo, etcétera. No hay un instante en el cual no esté cambiando. Ahora, por ejemplo, en esta hora que llevamos de clase, nosotros hemos cambiado mucho. También la ciencia estaría de acuerdo con esto. Sí, eh, esto es una realidad. Que, eh, y por eso el Buda habló sobre la transitoriedad. Y, y esto, eh, hay dos tipos de transitoriedad, la burda y la sutil. Los cambios que nosotros percibimos normalmente son más burdos. Por ejemplo, algo se rompe, ha cambiado de estado, o nosotros morimos, hemos cambiado de estado, o nos vemos muy cambiados después de cierto tiempo. Pero esta transitoriedad burda se basa en una transitoriedad sutil, que es un proceso de cambio incesante, subyacente. Así que nosotros, cuando somos pequeños, si nos enseñan una foto de cuando somos pequeños, estamos en el colegio, decimos, qué barbaridad, cómo hemos cambiado. Pero nosotros pensamos, pero tenemos esta idea de esa persona de la foto, lo que era allí y la que soy yo ahora, es la misma persona. Tenemos esta idea de que es la misma persona y, y no tenemos la idea de que ha cambiado esa persona en todos los aspectos. Sí, incluso en un milisegundo hemos cambiado. Entonces tenemos esta noción como de permanencia, de que hay algo que permanece ahí, que sigue existiendo igual, exactamente lo mismo, y ha permanecido. Y para eliminar esta idea de permanencia, Buda habló de la transitoriedad. Y nosotros no debemos aceptarlo simplemente porque lo dijo Buda, por fe en él o por respeto a él. Simplemente, oh, pues lo dijo Buda, pues es así. El Buda dijo, vosotros no tenéis que aceptar lo que yo digo solamente porque yo lo digo. De hecho, él dijo, monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. Así que no debemos decir, bueno, pues lo dijo Buda y ya está, lo acepto. Entonces, nos vamos a equivocar mucho, no vamos a tener certezas sobre nuestro conocimiento. Igual que un orfebre corta, quema y raspa el oro para comprobar su veracidad. Del mismo modo, nosotros también tenemos que analizar los tres tipos de fenómenos que son obvios, ligeramente ocultos y profundamente ocultos a través de los tres modos de análisis que serían la cognición válida, la cognición inferencial y la cognición de confianza. Eh, Así que esa condición de confianza también la utilizamos mirando si el sistema que estamos leyendo del Buda es un sistema coherente o si tiene contradicciones internas. Cuando hablamos del cuerpo, de este cuerpo, de estos agregados contaminados, si decimos que son transitorios, esto no es un objeto obvio, sino que es un objeto ligeramente sutil. Para poder comprenderlo, necesitamos generar una cognición inferencial. Y por eso nosotros decimos, nuestro cuerpo es transitorio, nuestros agregados contaminados son teniendo en cuenta el sujeto, nuestros agregados contaminados, así que son transitorios porque son un producto, porque también podemos dar el argumento porque cambian momento a momento.
Entonces se divide en el sufrimiento del sufrimiento, que es este sufrimiento fácil de reconocer por todos nosotros, que es más burdo. Después el sufrimiento del cambio, que es lo que nosotros llamamos placer, es el placer contaminado, es más sutil, y el sufrimiento omnipresente, que es el más sutil de todos y el más difícil de reconocer. Entonces podemos decir, entonces podemos decir, es teniendo en cuenta los agregados contaminados, se sigue que son transitorios porque se generan y desintegran a cada instante. De estos agregados que han sido generados sobre la base del karma, las emociones nocivas, cambian por cada instante. Así que estas también son de la naturaleza del sufrimiento. Teniendo en cuenta el sujeto de estos agregados contaminados, se sigue que son de la naturaleza del sufrimiento porque están bajo el control del karma y las emociones nocivas. En tibetano tenemos un dicho que dice: todo lo que es libre es felicidad y todo lo que es controlado por otros es infelicidad. Esto lo podemos ver en su grado máximo en el Buda, los arahats, y también en la felicidad que experimentan también los bodhisattvas, no solamente los budas, los arahats. Las personas cuanto más altas están en los caminos, mayor libertad experimentan. Las personas ordinarias tienen menos y menos libertad, son completamente controlados por el karma, las emociones nocivas. Por eso cuando hablábamos antes de la liberación y el cautiverio, ¿cuál es este cautiverio? El cautiverio, ¿qué es lo que nos cautiva? Lo que nos cautiva es el karma, las emociones nocivas. ¿Y dónde nos cautiva? Nos cautiva en el samsara. Y se le llama la rueda del samsara porque estamos girando una y otra vez, renaciendo una y otra vez en distintos lugares del samsara. Así que después la verdad del origen del sufrimiento es lo que nos cautiva. Así que podemos decir, teniendo en cuenta el sujeto, los agregados contaminados, así que son de la naturaleza del sufrimiento, porque están bajo el control del karma y las emociones nocivas. También podemos decir que son vacíos. ¿Por qué? Porque están vacíos de un yo puro. Y puesto que han surgido del karma, las emociones nocivas, entonces carecen de esta pureza. Entonces, porque esto es para eliminar la concepción errónea de la limpieza sobre lo que no es limpio. Tenemos esta idea de que las cosas son limpias cuando en realidad no lo son. Y después también estos agregados contaminados carecen de identidad porque no se establecen como existencias de manera sustancial en el sentido de ser un yo autosuficiente. Entonces, porque no tienen este tipo de yo que nosotros podemos tener la noción de que existe un yo que es sustancial, autosuficiente. Y pensamos, este tipo de yo no existe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que existe este tipo de yo separado de los agregados, pero si lo buscamos entre los agregados, no lo encontramos. Si lo buscamos por ejemplo, en la cabeza, en los brazos, en las piernas, no encontramos no lo encuentro yo. ¿Dónde está ahí yo? ¿No? Estoy en este cuerpo, pero buscamos en el cuerpo, si es en la mente, en qué mente. Y en qué momento mental concreto, porque la mente está continuamente cambiando. Así que eh, como antídoto para la noción de permanencia, de que hay algo, ese yo que permanece, tenemos esta noción de que el sufrimiento es transitorio, como antídoto para esta noción de que es felicidad, por ejemplo, el sufrimiento del cambio, que nosotros pensamos que es placer, es esta
esta concepción de que el sufrimiento es de la naturaleza del sufrimiento, puesto que está controlado por el karma y de las emociones nocivas. Estos nuestros agregados contaminados están bajo el control de las emociones nocivas y del karma, por eso son de la naturaleza del sufrimiento. Y después también tenemos esta noción de pureza y de identidad. Sí, tenemos nosotros muchas veces también tenemos muchas veces la idea de que el sufrimiento en realidad es placer. Incluso si estamos enfermos, a veces pensamos, no, no estoy enfermo, estoy bien. Así que por eso el Buda decía, tienes que comprender lo que es el sufrimiento, tienes que reconocer el sufrimiento. Y tienes que comprender también que somos nuestros agregados, estos contaminados son transitorios, son de la naturaleza del sufrimiento, son vacíos y carecen de identidad. Así lo dijo el Buda. También al explicar las cuatro nobles verdades lo podemos hacer de una manera genérica o también desde el punto de vista de la escuela de Prasangika Madhyamika. Las bases de las enseñanzas del Buda son estas cuatro nobles verdades, y dentro de los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades, cuando habla aquí de la carencia de identidad, también se puede explicar de maneras diferentes dependiendo de las distintas escuelas de pensamiento filosófico budista. También cuando hablo de la verdad del origen, hablo de cuatro características que son causa, origen, producción, imparable y condición. Esto es para eliminar las cuatro concepciones erróneas, que serían la de aquellos que piensan que el sufrimiento no tiene causa, que surge porque sí, aquellos que piensan que el sufrimiento es producido por una sola causa, aquellos que piensan que es producido por el movimiento de la mente de Isvara, o aquellos que consideran que es permanente por naturaleza, pero de manera provisional es transitorio. A veces nosotros tenemos problemas, nos enfrentamos con dificultades, y en ese momento pensamos, tengo un sufrimiento tremendo, increíble, me ha surgido de pronto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y nos sentimos muy felices. Cuando surge este sufrimiento, nosotros podemos pensar, este sufrimiento tiene una causa. Tiene causas y condiciones, y estas causas y condiciones son mis acciones pasadas y mis emociones nocivas. Hay una historia muy bonita que dice, si queremos saber lo que fuimos en una vida pasada, miremos a nuestro cuerpo presente. Y si queremos saber en qué nos vamos a convertir, entonces miremos a nuestra mente actual. Así que sí, nosotros podemos ver nuestra mente. Ahora, si nuestra mente está controlada por las emociones nocivas, entonces podemos saber que nuestro futuro va a ser sufrimiento. Así que lo podemos resumir solamente con estas palabras. Si quieres saber lo que fuiste en el pasado, mira tu cuerpo actual. Si quieres saber lo que vas a hacer en el futuro, mira tu mente actual. Y también podemos decir el resultado de dañar ese sufrimiento, y el resultado de beneficiar es la felicidad. Si una persona, si yo me siento feliz, por ejemplo, puedo pensar, bueno, esto es algo que me ocurre de repente, esto ha surgido sin causa, ¿no? Parece como, soy feliz y ya está. O si al revés, realmente somos muy felices, nos ha pasado algo muy negativo, pensamos, esto me ha pasado porque sí, y pensamos que no ha surgido de una causa. Sería esta concepción errónea, que toma el sufrimiento como no causado. Pero
todo tiene una causa. Por ejemplo, incluso este mundo ha surgido de sus causas y el hecho de que este mundo gire también tiene de sus causas y el que haya surgido vida en el mundo también tiene sus causas y condiciones. Y lo mismo ocurre con nuestro sufrimiento. Así que tenemos que eliminar esta noción errónea de que, el sufrimiento no tiene causa. Estos son, por ejemplo, la escuela de los Charavakas, la escuela Charavakas, que son estos nihilistas, ellos piensan que nada tiene causas, las cosas surgen porque sí. Y por ejemplo, ellos dicen que el hecho de que las plumas de un pavo real tengan estos dibujos que son como ojos no tiene ninguna causa, son simplemente una casualidad. Y todos los colores que tienen cada pluma, no hay ninguna causa para cada cosa, sino que las cosas son simplemente porque sí. Y, y ellos dicen también que no existe la reencarnación, porque dicen la mente es como si fuera un dibujo como si fuera un dibujo que hacemos en una piedra. Si destrozamos la piedra, el dibujo también desaparece. Esa sería la visión de los Lokayata, de esos Charavakas, que es lo mismo Lokayatas. Y, y después están los Samkhyas, que piensan que nosotros tenemos que eliminar eh, que, perdón, estos charvacas si piensan que nada tiene una causa, si nosotros pensamos que nuestro sufrimiento, nuestra felicidad tampoco tienen causas, que son porque sí, entonces esto es un pensamiento nihilista que concordaría con los charvacas. Entonces, pues, entonces tenemos ese silogismo que sería la verdad de los orígenes del sufrimiento, que sean teniendo en cuenta el karma y las emociones nocivas. Se sigue que son causa porque son la raíz del sufrimiento. Y después también se dice que son origen. Son origen por ser el campo de cultivo del que surge su resultado, que es todo el sufrimiento. Esta sería la segunda noción, que sería para eliminar la concepción errónea de que se produce el sufrimiento por una sola causa. Si nosotros tenemos emociones nocivas y karma, el sufrimiento será fuerte. Alguien como yo, por ejemplo, todavía no tengo realizaciones en mi mente y por esto tampoco puedo eh, explicarlo por mi propia experiencia, pero, pero nosotros no podemos saber bien si no tenemos no tenemos clarividencia, no podemos saber bien cuál es la cantidad de sufrimiento y de placer que tienen los demás. Cada uno de los seres tiene su diferente porción. Pero si nosotros estudiamos, reflexionamos y meditamos, finalmente vamos a tener esta comprensión directa de cómo es el sufrimiento, de cómo es del origen del sufrimiento. Por se llama la noble verdad del sufrimiento, porque Buda la explicó tal y como los nobles, que son los Aryas, son estos seres que tienen esta realización espiritual suprema, superior, perciben este sufrimiento o esta origen del sufrimiento. Luego dice, es, hemos dicho que el antídoto para la noción errónea de que no tiene causa el sufrimiento es decir, que es causa porque es raíz del sufrimiento, es decir, que el karma y las emociones nocivas son la causa del sufrimiento, no es que no sea causado. Y después también tenemos que saber que yo he nacido controlado por el karma y las emociones nocivas. Y entonces, si nos quedamos simplemente pensando en esto,
no vamos a hacer nada. Tenemos que ver que tenemos esta karma y tenemos que ver si, si tiene condiciones para que exista existencia o no. Por ejemplo, eh, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una sopa de fideos, los fideos necesitan una causa sustancial que sería la harina. Sin la harina no vamos a poder lograr hacer una sopa de fideos. Así, y lo mismo pasa con y necesitamos también no solamente la harina, que sería la causa sustancial, sino también las condiciones, eh, las condiciones coadyuvantes, que serían, por ejemplo, el agua, etcétera, o el calor, la olla, etcétera, para calentar. Bueno, el agua sería causa sustancial, ¿no? También. Entonces, del mismo modo, también, aunque nosotros tengamos esta configuración kármica, el karma no va a madurar, estas huellas kármicas no van a madurar si no se encuentran con condiciones específicas que las hagan madurar. Y por eso necesitamos aún más de una causa, no solo una sola causa. Por eso dice, es origen, la verdad del origen del sufrimiento es origen por ser el campo de cultivo del que surge su resultado, todo el sufrimiento. Si dos personas se pelean eh, y les preguntas, uno dirá, no, la culpa es de ese, el otro dirá, no, la culpa es del otro. Pero en realidad la pelea surge de muchas causas y condiciones que se han reunido. Así que cada una de las situaciones tiene muchas causas y condiciones que hacen que surja esta situación. Después, la tercera concepción errónea sería que es producido por el movimiento de la mente de Ishvara. O sea, sería como un dios omnipotente. Sí, simplemente porque este dios Ishvara piensa que existe el sufrimiento y ya surge el sufrimiento. Ante eso, eh, Asanga estuvo hablando de las tres condiciones, la condición transitoria, las, la condición potencial y la condición inmutable. Por eso decía, lo transitorio necesita tener una condición transitoria, no, mm, y, y también una condición potencial. Esto significa que tiene que surgir de algo semejante. El sufrimiento tiene que surgir, es de algo semejante, ¿no? Y también, entonces, por ejemplo, del trigo surge trigo, del arroz surge arroz, del arroz no van a salir tomates. Esto sería una explicación sobre la condición potencial, porque cada causa tiene la potencia para generar un resultado concreto, no cualquier resultado. Entonces, por eso Asanga decía que los fenómenos necesitan estas tres condiciones: transitoria, potencial e inmutable. Esto es muy importante para nosotros comprender el origen del sufrimiento. El sufrimiento surge del origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento son el karma, las emociones nocivas, que tienen estos aspectos que son causa, origen, proceso incesante y condición. Entonces, podemos eliminar el origen del sufrimiento. Si eliminamos el origen del sufrimiento, podemos lograr la cesación, y eso lo hacemos a través del camino. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la cesación del sufrimiento. Y aquí tenemos estas cuatro concepciones erróneas, que serían tomar la liberación como que no existe, no existe ninguna liberación, pensar que hay algunas particularidades contaminadas que son la liberación, o tomar algunas particularidades aflictivas como la liberación, o también la concepción errónea que considera las emociones nocivas como algo que va a retornar una vez abandonado, que no se eliminan de manera definitiva.
Entonces, por ejemplo, se refiere a algunos piensan que no existe la liberación, otros que, por ejemplo, algunos tipos de concentración son la liberación, o algunos que piensan que, por ejemplo, renacer como una deidad es la liberación. Estas serían las particularidades aflictivas. Um, Pensar esta última noción que pensamos, aunque eliminemos el sufrimiento, va a volver en algún momento. Entonces, si nosotros pensamos no existe la liberación, que sería esta primera, se nos queda esta mente tan estrecha pensando, oh, yo he nacido en este mundo y, y estamos como un huevo que está todavía en su huevo y no sale del huevo, no rompe la cáscara del huevo y se queda ahí dentro pensando, oh, no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí. Entonces, si él ve un agujerito o que ve la capacidad de salir de ahí, entonces se esforzará por romper el cascarón. Entonces, si nosotros pensamos no existe de ninguna manera la posibilidad de la liberación, esto es lo peor que podemos pensar porque nos vamos a esforzarnos. Si no existe la liberación, ¿para qué vamos a tratar de lograrla? Entonces, todas las situaciones de nuestra vida, por ejemplo, también este mundo, tiene sus causas y condiciones. Esto lo dice la ciencia también. Este mundo es como nuestra casa. Y si nosotros no cuidamos bien de nuestra casa, vamos a tener problemas. Si nosotros cuidamos de nuestro mundo, vamos a poder vivir felices aquí. Si nosotros cuidamos bien de este mundo va a tener las condiciones para nuestra vida durante mucho tiempo. Y si en cambio hacemos lo contrario, si lo evolucionamos, etcétera, va a convertirse en un lugar donde no vamos a poder vivir. Entonces, la ciencia nos explica el lado, cuál es el camino para uno de los lados y cuál es el camino para el otro. Cuáles son los métodos para lograr destrozar el mundo sería y cuál es el camino para lograr un mundo limpio y feliz para los humanos. Lo mismo ocurre con los médicos. El médico también nos dice si comes esto y no haces ejercicio, etcétera, vamos a tener estas enfermedades. En cambio, si tú tienes esta dieta más sana y haces más ejercicio, etcétera, vas a tener este cuerpo más sano. Y de esta manera también el Buda nos explica cómo a través de un camino podemos lograr la cesación. O aparte de otro camino podemos lograr más y más sufrimiento. Entonces, nosotros no nos contentamos nunca con nuestra felicidad, siempre queremos más. Y también nos pasa a veces con las riquezas, etcétera, con los objetos materiales. Nos tiene que ocurrir también con con la con las virtudes. Tenemos que pensar que nunca contentarnos con las virtudes de nuestra mente y siempre querer más y más. Y también está la que dice que algunas particularidades aflictivas, las aflicciones aquí, estas emociones nocivas, se refieren al deseo, al odio, a los celos, a la pereza, etcétera. Entonces, algunos piensan que algunas de estas emociones nocivas o algunas de las situaciones que están contaminadas con estas emociones nocivas son la liberación. Entonces, y algunos piensan, yo estoy eliminando el sufrimiento todo el rato, pero vuelve y vuelve. Y eso es porque no conocemos bien cómo eliminar el sufrimiento. Entonces, los métodos que estamos utilizando no son los correctos. Entonces, para eso tenemos estos silogismos que serían la verdad de la cesación del sufrimiento, es cesación por ser la cesación y la ausencia del sufrimiento, es paz por ser pacificación y ausencia de todo klesa, es sublimación por ser una ausencia transformada en la naturaleza de la felicidad y el beneficio, y es surgimiento definitivo por ser una ausencia que implica que el sufrimiento no retornará. Entonces hemos dicho que esta es la ausencia, es el abandono de los objetos de abandono mediante la verdad de
Perdón, estamos en la verdad del camino ahora. La verdad del camino es una realización clara en el continuo de un área, de esta persona noble, hemos dicho, en el sentido espiritual, que se caracteriza con un agente, como un agente logrador de su ausencia resultado, que es la verdad de la sensación. Sobre la verdad del camino tenemos estas cuatro concepciones erróneas, que son aquella que considera que no existe un camino a la liberación, la que considera que la sabiduría de la vacuidad no es un camino a la liberación, aquella que toma por caminos de liberación algunas particularidades de la concentración o que sostiene que no existe un camino que lleve a la extinción completa del sufrimiento. Por ejemplo, la sabiduría que comprende la ausencia de entidad es que es un camino en el continuo de un área, es un camino porque es un camino que lleva a a la liberación. ¿Qué nos lleva desde para, para nosotros ir desde nuestro estado ordinario hasta el estado omnisciente? Tenemos que ir por lo que llamamos los caminos, que serían el camino de la acumulación, de la preparación, etcétera. Entonces, la sabiduría, teniendo en cuenta el objeto, la sabiduría que comprende la ausencia de entidad, se sigue que es comprensión porque es un camino que es un antídoto para las emociones nocivas. Bueno, Klesa son las emociones nocivas en sánscrito. Y también teniendo en cuenta esta sabiduría que comprende la ausencia de entidad, se sigue que es un logro porque establece sin error el modo de existir del camino y se sigue que es liberación porque es un camino que elimina de raíz el sufrimiento y el klesa, estas emociones nocivas. Entonces estas serían es una liberación definitiva porque elimina de raíz el sufrimiento y las emociones nocivas. Entonces, si dice el sufrimiento y emociones nocivas se refiere al efecto y a su causa. El sufrimiento sería el efecto, las klesas serían la causa. Entonces, no hemos podido explicar esta asignatura de un modo profundo porque se ha acabado el tiempo. Es una asignatura que lleva mucho tiempo explicarla, pero lo hemos podido explicar de un modo ahora así resumido. Estas cuatro nobles verdades, como hemos dicho, las podemos dividir en dos y, y también, si hablamos desde el punto de vista madhyamika, podía, sean, la verdad del camino y la verdad de la cesación las pondríamos dentro de la verdad última y la verdad del sufrimiento y la verdad de la cesación dentro de la verdad convencional. Entonces podemos pensar, la persona que ha llegado a la omnisciencia es porque ha eliminado todos sus defectos y ha logrado todas las virtudes gracias a la verdad del camino. Lo, el, el Buda no tenía ninguna razón para mentir, porque no tenía ninguna esperanza de lograr nada, porque él ya había logrado la, todas las bondades. Y él nos explicó estas cuatro nobles verdades tal y como él las veía. Cuando, si nosotros eliminamos la, la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, es que es, vamos a lograr la cesación del sufrimiento. Y todo esto lo podemos
lo podemos pensar utilizando los distintos razonamientos lógicos. Y lo que tenemos que hacer es primero estudiar estudiar estos textos sobre cuatro nobles verdades, y de eso surgirá la sabiduría que surge del estudio, y después reflexionar, pensar en ello una y otra vez, y para generar la sabiduría que surge de la reflexión, y después llevarlo a la meditación utilizando la concentración unificada, y de esa manera generaremos la sabiduría que surge de la meditación. Y es así como vamos a ir pasando por los caminos para llegar finalmente a la omnisciencia. Siempre a través de este proceso de escucha, reflexión y meditación. Y siempre a través del análisis, no de aceptar lo que estudiamos simplemente por respeto. Es muy importante el proceso de análisis. También hay este argumento que a favor de la existencia de la liberación, que dice, teniendo en cuenta teniendo en cuenta los agregados contaminados, teniendo, teniendo en cuenta el sujeto agregados contaminados. Teniendo en cuenta el sujeto agregados contaminados, se sigue que su continuo se puede eliminar porque existe un antídoto potente que es capaz de cortar ese continuo. Esto es también porque esta es el argumento que este argumento eh, que demuestra la existencia de la liberación. No es porque lo diga Buda, sino que lo tenemos que analizar este argumento bien. ¿De dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene del karma y de las emociones nocivas. Si nosotros eliminamos el karma y las emociones nocivas, entonces vamos a eliminar el origen del sufrimiento y no va a surgir más sufrimiento. Y también lo dice Nagarjuna, como hemos visto antes, cuando dice la eliminación del karma y las emociones nocivas es la liberación. Entonces tenemos este argumento, decimos, teniendo en cuenta el sujeto, los agregados contaminados, se sigue que existe un modo de cortar su continuo porque hay un antídoto potente que tiene esta potencialidad, esta capacidad de cortar el continuo de estos agregados contaminados. Y nosotros esto podemos si nosotros podemos comprender las enseñanzas a través de la sabiduría que surge de la reflexión, y después una vez y otra vez más meditamos sobre ello para generar esta sabiduría que surge de la, de la, de la meditación. Y esto es semejante a hervir el agua, no es semejante a saltar. Por ejemplo, hervir el agua, si nosotros ponemos el fuego y mantenemos el fuego, el agua irá hirviendo y finalmente conseguiremos acabar con todo el agua. No es como que hay gente que dice que es como saltar, que podemos saltar una y otra vez, pero nunca vamos a lograr volar. Y entonces, estas realizaciones de la mente son más bien como hervir el agua. Sí, van a ir aumentando más y más y más. Podemos ver también que hemos aprendido tantas cosas desde que somos pequeños y hemos ido aumentando nuestra educación, nuestra cultura, nuestros conocimientos mentales. Uh, Entonces nosotros podemos pensar, pero a mí aún así no me da tiempo convertirme en un gran erudito en esta vida. Pero nosotros podemos ir aumentando nuestras realizaciones mentales, espirituales, una vida tras otra. Y así que igual que dice su santidad el Dalai Lama en esta oración de los 17 panditas,
nos dice, al comprender el significado de las dos verdades, el modo en que las bases existen, nos cercioramos por medio de las cuatro verdades, de cómo llegamos a la existencia cíclica, de cómo la dejamos. Entonces ahora vamos a dejarlo y los que queráis ir al baño, podéis ir al baño y después volver si queréis y podemos dar la clase que hacemos normalmente sobre la so- sobre las palabras de mi amable maestro y también sobre la lámpara de la iluminación de Kuno Lama Rinpoche. También también vamos a hablar en algún momento sobre el- la sobre la alabanza a la mente de la iluminación de Nagarjuna. Que la preciosa bodhicitta nazca donde no haya nacido, que no decline, sino que aumente más y más.